exámenes del quinto grado de educación secundaria. Entonces, antes de desarrollar los problemas, como solemos hacer siempre, vamos a ver algunas definiciones importantes que nos van a ayudar a resolver bien estos problemas. Seguramente han leído, ¿no? Donde nos dice impuesto a la renta, IGB, ITF, recibo por honorarios, gratificación y muchos términos contables, ¿no? Porque seguramente quieren que nos ejercitemos en esto, en las finanzas. Y para lo cual vamos a nosotros consultar con una entidad muy importante, ¿no? Al respecto, que es no es Pepsi, es la SUNAT. ¿La SUNAT quién es? La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Entonces vamos a hacer la consulta sobre todo acerca del impuesto a la renta, a ver qué nos dicen, cómo lo definen y qué categorías también hay. Vamos a ver entonces la primera definición. Ahí está, impuesto a la renta. Dice que es aquel que grava las ganancias o ingresos tanto de personas naturales como jurídicas. En nuestro país existen 5 categorías de impuesto a la renta, cuya categoría están en función de la naturaleza o procedencia de las rentas. Entonces aquí está un cuadro donde nos hacen ver estas categorías que nos mencionan arriba, ¿no? Entonces las categorías tienen este nombre sencillo: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Después tenemos también el origen, de dónde proceden todos esos montos, esos capitales, las personas que lo administran y quienes se responsabilizan también en cada una de las categorías, los impuestos a dar al Estado también para que recaude fondos para obras públicas, etcétera, y las actividades sobre todo, ¿no? Aquí por ejemplo dice rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes. Entonces se refiere a que si nosotros alquilamos, prestamos, cedemos una propiedad, un local, un predio, entonces al Estado le corresponde de lo que vamos a recibir de pago el 5%. En la segunda dice rentas de otros capitales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo vendo un predio, un terreno, una casa, entonces también ahí debo pagar impuestos al Estado y corresponde al 5% de ese monto que yo recibo. En la tercera categoría encontramos rentas de comercio, la industria y otras expresamente consideradas por la ley. Entonces aquí ya se refiere más a los negocios, ¿no? Y se debe realizar un pago de impuesto o impuesto a la renta de 29,5% de ese monto, de ese capital. Después aquí rentas de trabajo independiente. Se refiere a que cuando una persona tiene una propia empresa, ¿no? Es su propio jefe, como se dice, y trabaja independientemente, posiblemente en la profesión que ha estudiado. Y recordar también que si su ingreso es de más de 1.500 soles, ya se debe pagar un impuesto del 8% de este ingreso. Si es menos de 1.500 soles, no se paga impuestos al Estado. Y por último tenemos la quinta categoría, en la que se tiene en cuenta las rentas de trabajo en relación de dependencia y otras rentas de trabajo independiente expresamente señaladas por la ley. Entonces, ¿se acuerdan que arriba era para trabajadores independientes, ¿no? En la quinta categoría ya son trabajos, impuestos que se pagan por los trabajos que se realizan dependiendo de una entidad, por ejemplo el Estado, ¿no? O puede ser también una entidad privada. El procedimiento para calcular este impuesto es muy distinto a los demás, ¿no? No es directamente, sino se hacen ciertos procedimientos para recién nosotros hallar ese monto. Muy bien, ahora sí, con esta pequeña introducción, espero no haberles confundido, vamos a iniciar a resolver problemas. Situación 1. Juan proyecta alquilar un local para hacer funcionar un gimnasio cuando las normas sanitarias lo permitan. El alquiler mensual es de 2.000 soles. ¿A cuánto equivale el impuesto que debe pagar el dueño por alquilar su local? Entonces, aquí como vemos ya están utilizando esos términos contables, ¿no? Por ejemplo, habla de impuesto. Entonces vamos a subrayar ese término aquí, impuesto.
y nos habla de alquiler. Si ustedes se acuerdan en lo que hemos dicho anteriormente, está hablando del impuesto a la renta, y esto, como es un alquiler, corresponde a la primera categoría. Entonces, en la primera categoría, ¿cuánto es el impuesto a la renta? Porcentualmente. A ver, ¿quién se acuerda? Entonces, si ustedes tienen buena memoria, lo sé, es el 5%, ¿verdad? Entonces, quiere decir que del alquiler que recibe cada mes, nuestro amigo Juan debe pagar un impuesto del 5%. ¿Y 5% de cuánto? 5% del capital o del monto que recibe cada mes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que obtenemos la siguiente expresión. El impuesto que debe pagar el dueño viene a ser igual al 5% de 2.000. ¿Se acuerdan que 5% lo podemos también escribir en forma de fracción, ¿verdad? Entonces diremos 5 sobre 100. ¿Okay? 5 sobre 100, que es el 5%, de es una multiplicación, 2.000. Muy bien. Y ahora, antes de multiplicar, procedemos a simplificar, que es un procedimiento que nos va a ayudar a encontrar números más pequeños, ¿verdad? Entonces, 2 ceros de abajo con 2 ceros de arriba. Y nos queda simplemente 5 por 20, que es 100. Eso quiere decir que nuestro amigo Juan debe pagar un impuesto a la renta de 100 soles mensuales por el alquiler de su local. Entonces ven que de manera sencilla, con el pequeño conocimiento que hemos adquirido en la diapositiva anterior, ya podemos resolver este tipo de problemas, ¿no? No confundirnos con el IGB. Estar atentos, y con estas indicaciones pasamos a la situación número 2. Situación 2. Alexis González tiene 3 locales en alquiler. El pago del alquiler es mensual. El primer local lo alquila para un negocio de frutas a 800 soles. El segundo para vivienda a 1.200 soles. Y el tercero es una oficina en el centro de la ciudad a 1.500 soles. ¿Cuánto debe pagar por impuesto a la renta anual? Entonces veamos que es un caso particular, ¿no? Porque se asemeja a la situación 1, pero la diferencia es que aquí hay 3 locales que está alquilando nuestro amigo Alexis González. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema que nos va a ayudar a pensarlo bien. Aquí están entonces los 3 establecimientos locales, como podríamos decirlo, que quiere alquilar, ¿no? Los 3 predios, digamos, ¿no? Apliquemos a ver términos contables. Pongamos que este sea el predio A, el predio B y el predio C. El predio A, que lo alquila para un negocio de frutas, ¿ya?, es a un precio de 800 soles. El segundo local o el segundo ambiente o predio que tiene es para vivienda y lo alquila por 1.200 soles mensuales. Y el tercero, que ya es para una oficina porque está en el centro de la ciudad, lo alquila a 1.500 soles. Entonces, nos damos cuenta que todos son alquileres. Y recuérdense también que los alquileres están dentro de la 4ª categoría. O sea, por todo el alquiler mensual se va a dar de impuesto al Estado la suma de del 5%. Entonces, nosotros podemos decir, como todos son alquileres, sumar en uno solo, ¿no? No hay ningún problema, porque si hacemos 1 a 1 también nos va a resultar lo mismo. Entonces, si nosotros sumamos 800 más 1.200 más 1.500, ¿cuánto obtenemos? Obtenemos la suma de 3.500. Entonces, mensualmente nuestro amigo va a recibir la suma de 1.500 soles. Entonces, si nos recordamos, el impuesto a la renta
por alquiler, que corresponde a la primera categoría, es del 5%. Entonces pongamos aquí para recordarnos que el impuesto a la renta es del 5%. Recuérdense, eso quiere decir que mensualmente el 5% se va a ir al Estado. Ya está. Entonces, ahora ya tenemos los datos necesarios y vamos a calcular ya el valor real. Entonces, obviamente nos va a salir primero mensual, ¿no? Porque el monto que recibe es mensual. Entonces vamos a calcular el 5% de 3.500. Entonces pongamos 5%. Ya sabemos que podemos escribir el porcentaje en forma fraccionaria. D es una multiplicación de 3.500. Y ahora lo que vamos a hacer primero es simplificar. Eso nos va a ayudar a hacer un cálculo más sencillo. Entonces, dos ceros de abajo se van con los dos ceros de arriba. Y 5 por 35 es 175. Recuerden que entonces nuestro amigo Alexis tiene que dar de impuestos 135 soles cada mes, ¿no? Pero la pregunta nos dice cuánto debe pagar por impuesto a la renta anual, entonces en todo el año, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿ya? Si este es un mes, ¿qué hacemos para encontrarlo en un año? Un año tiene 12 meses, entonces haremos 175 por 12. 175 por 12. Hacemos un truco, a ver, a 12 lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? 10 más 2. Y aplico la propiedad distributiva, que es facilita, ¿no? Todos ustedes lo manejan a la perfección. Entonces, 175 por 10 es nada más y nada menos que 1750. Le aumento un 0 a 175. ¿Y cuánto es 2 por 175? Fácil también, ¿no? 350. Cualquiera lo sabe, profe. Claro, pues. Y después ya me evito hacer esa multiplicación en columna y todo eso. Entonces, estas dos cantidades las sumamos y ya obtenemos lo que Alexis va a pagar de impuesto en todo el año. Entonces, hacemos esta suma sencilla y nos damos cuenta que debe pagar 2.100 soles de impuesto o de renta anual por un año. Bien, o sea, si por A o B él se atrasa, se olvida pagar, entonces al término del año debe pagar este monto. Muy bien, hemos terminado con la situación 2 y vamos con la situación 3. Situación 3. Una persona pone a la venta su vivienda en 420.000 soles, la misma que se habilitará para hacer funcionar el gimnasio. ¿Cuánto deberá pagar como impuesto a la renta por la venta del mencionado inmueble? Entonces, recordándonos lo que nos habían dicho al inicio sobre las distintas categorías, ¿qué podemos decir al respecto entonces? Porque aquí habla de la venta de una vivienda. Y la venta de una vivienda o de un inmueble, recuerden que está en el impuesto a la renta de segunda categoría. Entonces, vamos a recordarnos que la tasa de interés en la segunda categoría es del 5%. Entonces, fácil de recordarnos, ¿no? Cositas sencillas y básicas que debemos tener en cuenta para hacer los negocios, ¿ya?, de una manera legal. Bien, entonces vamos a calcular el impuesto a la renta, porque es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuánto de impuesto debe pagar al Estado esta persona que ha vendido su vivienda? Entonces, vamos a calcular hallando el 5% de el monto que obtuvo al hacer este negocio. Entonces, recuerden que el 5% lo podemos escribir en forma de fracción y a partir de ahí ya podemos simplificar y hacer cálculos más rápidos, ¿no? Entonces, ahí está el 5% de representa también una multiplicación y ponemos el monto, que es 420.000. De esta manera, muy rápida y fácil, encontramos el impuesto a pagar. Entonces, primero simplificamos, ¿no? Dos ceros de abajo con dos ceros de arriba.
Y ahora multiplicamos 5 por 4.200, que es ahora, y cuánto sale. Entonces lo más práctico es, ¿no?, multiplicar por 10 y lo dividimos entre 2. Al hacer ese procedimiento obtenemos entonces el monto de 21.000. Entonces quiere decir que 21.000 soles van a ir a las arcas del Estado, ¿no? Vean que entonces el pagar impuestos favorece al Estado para, sobre todo, la realización de obras públicas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de ahí viene el dinero también para las municipalidades y para las entidades públicas que necesitan dinero. Muy bien, ven que ha sido muy sencillo este problema, ¿no? Ahora pasamos al siguiente problema, que vendría a ser el número o la situación 4. Situación 4. Entonces dice: un preparador físico emite un recibo por honorarios por la suma de 3.600 soles por preparar físicamente a los integrantes del equipo que participará en el campeonato de fútbol organizado por la municipalidad. ¿Cuál será la retención que deberá hacer la directiva del club y el monto neto a recibir? Entonces, lo primero que debemos hacer es recordarnos esa tablita que nos proporcionó la SUNAT para ver en cuál de las categorías se encuentra entonces el trabajo del preparador físico. Entonces emite un recibo por honorarios. Entonces, a la vista, si él mismo emite este recibo, quiere decir que él trabaja de manera independiente. Y cuando una persona trabaja o presta servicios profesionales de manera independiente, corresponde a la cuarta categoría, ¿verdad? Entonces quiere decir que debemos recordar también que si el ingreso es de más de 1.500 soles, ya debe pagar impuestos. Y justamente esto es más, ¿no? 3.600. Entonces, en la cuarta categoría nos dice que la retención o el impuesto que debe pagar es del 8%. Entonces, no se olviden, cuarta categoría, trabajo independiente, 8% del monto que recibe, ¿no?, de su ingreso. Entonces, en función a eso, podemos encontrar nosotros la retención. Pongamos una R de retención. O sea, en el documento va a salir este precio, ¿no? Pero por cuestión de impuestos no va a recibir este monto. Va a haber cierto descuento. A eso se le llama la retención. Entonces, calculamos el 8%. Ponemos también esta vez el porcentaje en forma de fracción para operar de una manera más sencilla. Entonces, 8% de 3.600. Y está. Ahí lo tenemos. Y simplificamos entonces 2 ceros por aquí y 2 ceros por acá. Ahora nos queda simplemente 8 por 36. Que esto lo hacen ojos cerrados ustedes, ¿no? Es 288 soles. Entonces, vean que este 288 soles no va a parar en las manos de este preparador físico, sino va a ir como impuesto a las arcas del Estado. Entonces, de esa manera también está contribuyendo, ¿no?, al desarrollo del país. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál será la retención que deberá hacer la directiva del club? Entonces, la retención está aquí, ¿no? Es la suma de 288 soles. Y el monto neto a recibir, o sea, lo que va a llegar a sus manos, ¿no? Entonces, pongamos un monto neto. Un monto neto. Entonces, si este es el monto neto, esto de aquí, el 3.600, vendría a ser el monto bruto, ¿ya? Entonces, monto neto es lo que va a recibir él como sueldo ya sin descuento. Simplemente lo vamos a calcular del monto bruto restándole la retención, ¿no? Entonces ponemos 3.600 soles. 3.600 soles menos 288. 288. Ya, sencillo, ¿no? También fácil de resolver, fácil de darnos cuenta, pero ¿qué dirá el preparador físico? ¿No? Dirá, che, me conviene no pagar al Estado, pero es la contribución que debemos hacer todos. Restamos esto y obtenemos 3.312 soles. Esto es lo que va a recibir como pago ya neto, ¿no?, nuestro
preparador físico. Entonces ven que siempre todas las personas, tanto naturales como jurídicas, pagamos impuestos. Alguien dirá, yo nunca he pagado impuestos. Al ir a comprar algo a la tienda, ya estamos aportando, porque los comerciantes nos cobran incluido el IGB. Entonces ahí estamos nosotros también aportando al Estado. Muy bien, terminamos con la situación 4 y pasamos a la siguiente. Situación 5. Y dice, el profesor Pedro va a emitir un recibo por honorarios por la suma de 3.000 soles por el dictado de clases por horas en una universidad. ¿Cuál será el monto de retención y el monto neto para recibir? Entonces, en este problema debemos analizarlo, ¿no? Si el profesor trabaja contratado en planilla por la universidad o no. Y justamente nos dice que él va a emitir un recibo por honorarios. Eso quiere decir que él trabaja de manera independiente. Y cuando presta servicios de manera independiente, recuérdense que corresponde a la cuarta categoría. En la cuarta categoría la tasa de interés es del 8%. Entonces el 8% va a ser la retención que va a hacerle la universidad para pagar impuestos al gobierno. Bien, vemos también que es más de 1.500 soles su ingreso, entonces de hecho va a hacer esa labor. Entonces vamos a calcular primero la retención. Al igual que en el problema anterior, ponemos entonces el 8% de 3.000 soles. Entonces lo ponemos en forma fraccionaria para realizar un cálculo más sencillo. Ups, ya, ahí. Y vamos a poner aquí los 3.000 soles. No es 100 a la 6, ¿eh? Es el punto de la multiplicación que se me escape el lápiz. Ya. Ahora simplificamos y encontramos rápidamente lo que corresponde a la retención. Entonces 8 por 3 es 24, por 10 240. Entonces 240 corresponde a la retención, o sea, al descuento que le hacen por impuestos. Entonces lo que va a recibir será solamente el saldo, ¿no? Pongamos solo recibirá, a ver si logro escribirlo con nuestro querido lápiz. Solo recibe, ¿qué cantidad? La diferencia, ¿no? Si el total son 3.000 soles, le restamos los 240 que corresponden a los impuestos. Entonces, pongamos todo completo para que quede para la posteridad. Entonces 3.000 soles menos la retención, que es de 240. Ese 3.000 soles se llamaría entonces el monto bruto, ¿no? Y ahora vamos a calcular el monto neto que va a recibir este profesor. Hacemos la resta rápidamente y nos damos cuenta que sale 2.760 soles. Entonces los 2.760 soles son los que va a recibir de manera efectiva el profesor Pedro por su trabajo en esta universidad. Muy bien, hemos terminado con este problema o situación número 5. Pasamos a la siguiente. Situación 6. La empresa Constructores dispone de 4.784 soles para el pago neto por los servicios de un ingeniero de obras. ¿Cuál será el monto de pago del ingeniero? Entonces, primero debemos analizar lo que nos dice la SUNAT al respecto, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo o ingreso percibe este ingeniero? Entonces, por lo visto, él está recibiendo un pago por servicios profesionales y esto corresponde al impuesto a la renta de cuarta categoría. Por lo tanto, el 8% va a ser 8% de parte del monto bruto va a ser lo que pagará como impuesto, o también podemos decir que la empresa le retiene para realizar el pago correspondiente. Muy bien, pero en este caso nos dice que este monto de 4.784 viene a ser el pago neto, ya no es el pago bruto. Entonces debemos recordarnos, por ejemplo, digamos, ¿no?, que el monto bruto, pongamos monto bruto, ¿a qué va a ser igual? El monto bruto es igual a el pago neto. Entonces pongamos aquí algunos símbolos, el pago neto más
el descuento que le hacen, ¿no? Que vendría a ser el 8% del monto bruto. Ya, del monto bruto. Entonces, del MB, como habíamos puesto al inicio. Entonces, ya podemos resolverlo de esta manera, ¿no? O también podríamos aplicar una regla de 3 simples. Pero vamos a hacerlo de esta manera para ver si nos entendemos. Esto vendría a ser entonces el 100%, o sea, no, 100% de NB. Ustedes ven que aquí tenemos más 8% de MB y saben también cuánto vale el pago neto. Entonces, pasamos a restar este 8% de MB a 100% del MB, quedándonos simplemente con el 92% del MB o del monto bruto. Ya, entonces 92% del monto bruto. Ya, pongamos completo para recordarnos entonces. Esto va a ser igual al pago neto. ¿El pago neto cuánto es? Es este monto de aquí. 4.784. 4.784. Y está. Tenemos una sola incógnita y ahora podemos escribir en forma de fracción a este porcentaje. Entonces 92 sobre 100. ¿Ya? Poco de paciencia porque este lápiz siempre me hace la vida imposible. ¿De quién? Del monto bruto. Entonces eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? El monto total que tenemos o que tiene la empresa para pagar al ingeniero. Entonces esto es igual a 4.784. Ahora aplicamos unas reglitas aritméticas muy prácticas, ¿ya? Que hemos aprendido desde hace tiempo. Entonces este 100 está dividiendo a 92, pasa a multiplicar al segundo miembro. 92 está multiplicando a MB, pasa a dividir. Por lo tanto, tendríamos que el monto bruto es igual a. Entonces, tenemos ahí 4.784 por 100 entre 92. Ahora procedemos a simplificar, ¿no? Para que sea más fácil. La mitad de 92 es 46. Entonces ponemos aquí, en nuestra pizarra creo que nos queda chica, pero no hay ningún problema. Y la mitad de 4.784 es 2.392. 2.392. Alguien dirá, profe, con calculador lo puede hacer rapidito. Por supuesto, ¿no? Claro que lo puedes hacer, pero manualmente haciendo esta simplificación le ganas, ¿no? Ahí todavía mitad. Mitad de 46 es 23. 23. Y también 2.392 tiene mitad, que viene a ser 1.196. 1.196. Ya es bueno hacer este ejercicio. Después 23, aquí solo nos queda 23ava, porque sale un número entero, entonces nos aseguramos. 23ava 1 y 23ava de 1.196 es 52. 52. De esta manera ya descartamos la calculadora. Y ahora sí podemos decir que simplemente nos queda 52 por 100, que es 52 con dos ceros, o sea, 5.200 soles. Entonces la empresa contaba con este monto para pagar al ingeniero, ¿no? Solo que le han realizado el descuento correspondiente a la cuarta categoría para pagar impuestos y entonces solo recibe el monto de 4.784 soles. Muy bien, hemos terminado entonces con este problema número 6. Vamos con el siguiente. Situación 7. Un empleado del sector público tiene de sueldo 3.800 soles mensuales. En los meses de julio y diciembre recibe sus gratificaciones. ¿A cuánto asciende el impuesto anual proyectado que le corresponde abonar? Entonces, este es un problema también muy interesante, ¿no? Nos habla acerca del impuesto anual. Entonces, vamos a ver en qué consiste eso. Y recordemos que también, recordando lo que nos decía la SUNAT acerca de las categorías, aquí este es un empleado del sector público, o sea, el Estado le paga. Por lo tanto,
corresponde al impuesto a la renta de la quinta categoría. Entonces, también no nos mostraban ahí un porcentaje fijo, ¿no? Para realizar el cálculo rápidamente. Eso quiere decir que tiene un procedimiento especial. Vamos a escribir entonces esa formulita que nos va a ayudar. Y aquí está. La remuneración bruta anual es igual a la remuneración mensual multiplicada por 12, correspondiente a los 12 meses del año, ¿verdad? Más las gratificaciones. Entonces, poniendo de manera abreviada con nuestros datos, aquí tenemos el sueldo mensual multiplicado por 12 y la gratificación. Como es un empleado del sector público, ya me imagino que creo que este es mi caso, ¿ya? Recibe una gratificación en julio de 300 soles y en diciembre también otra de 300 soles. Por lo tanto, la remuneración, vamos a poner abreviada nomás ya, ¿no? La remuneración bruta anual, ¿a qué va a ser igual? Entonces, la remuneración mensual ya la tenemos en el dato, es de 3.800 soles. Entonces, ponemos aquí 3.800. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Por 12. Cuidado que digan que esos ceros que se han pegado es infinito. No, no es 38 infinito. Entonces 3.800 soles por 12 más, si en cada gratificación recibí 300, quiere decir que mis gratificaciones suman 600. Ya está. Una cosita aprovecho para decirle, ¿no? Las gratificaciones en el sector público se les llaman también aguinaldo. Gratificaciones es más un término para el sector privado. Muy bien, desarrollamos esto entonces y la remuneración bruta anual será entonces, multiplicamos esto y sumamos, obtenemos 46.200. Ustedes lo verifican, por favor, puede ser que por ahí se me haya escapado algún número. Ustedes saben, los números son bandidos, ¿no? Y se escapan. Entonces, 46.200 soles. Esto es lo que recibe en un año, de manera bruta, ¿no? Sin descontar ni 10 céntimos. Para calcular la remuneración neta anual, ¿qué hacemos entonces? Vamos a poner, a ver, remuneración neta anual. Ya, también abreviado, no sé, para ahorrar espacio y tiempo. ¿Ya? Remuneración neta anual. Entonces, la remuneración neta anual la obtenemos a partir de la remuneración bruta anual. Remuneración, no es aquí, remuneración bruta anual menos 7 UIT. Alguien dirá, profe, pero ¿qué es UIT? Es algo de medicina, porque se parece a la UCI, ¿no? Pero no es así. La UIT es la unidad impositiva tributaria. ¿Ya? Entonces, lo van a analizar seguramente en ciencias sociales, mejor ese término. Entonces, ahora, para el año fiscal, también les doy este dato importante, ¿no? Para el año fiscal 2020, una UIT corresponde a 4.300 soles. Entonces continuamos calculando nuestra remuneración neta anual. Remuneración neta anual. Con la remuneración neta anual, ahora sí, reemplazamos los valores numéricos porque ya hemos hablado de, ¿no? La remuneración bruta anual es de 46.200. Entonces ponemos aquí 4.200, se escapó, 46.200 menos 7 por ¿cuánto? ¿Cuánto hemos dicho que vale una UIT este año? Es de 4.300 soles. Ya estamos. Realizamos todos estos cálculos y obtenemos entonces como remuneración neta anual la suma de, a ver, pongamos todos los datos, ¿no? Para también ejercitarnos de esa manera. Entonces 46.200, porque algunos van a restar primero esto en vez de multiplicar. Siempre hay un chistoso que hace esas travesuras. Menos 7 por 4.300 es
30.100. Entonces ponemos todos esos datos para tenerlo también. Y en su cuaderno, por favor, ustedes revisen los cálculos, ¿no? Puede ser que, como les digo, se ha escapado por ahí algún numerito. Ya está. Y al desarrollar esta diferencia, obtenemos la suma de 16.100. Entonces, de esta manera estamos encontrando la remuneración neta anual. Bien, entonces hay ciertos porcentajes. Ahora sí vamos a empezar a hablar de porcentajes para distintos montos. Entonces, hasta 5 UIT, que vendría a ser un poquito más de 20.000, ¿ya? El descuento es del 8%. Entonces, esto está dentro de eso. Podemos aplicar el mismo descuento del 8%. Y de esta manera ya estamos diciendo que el impuesto a la renta que va a pagar este empleado público va a ser del 8% de ese monto que hemos obtenido, de la remuneración neta anual. Entonces, 8% de 16.100. 16.100. Y después desarrollamos los cálculos pertinentes. 2 ceros se van con estos 2 ceros. Y de esta manera ya tenemos que solamente multiplicar y obtener el impuesto a la renta. 8 por 161 es 1.288. ¿Ya? Imagínense si hicieran un descuento de toda la remuneración bruta anual. Sería todo su dinero, ¿no? Entonces, el Estado ha visto un procedimiento adecuado para que las personas que trabajan con ellos no sufran muchos descuentos también, ¿no? Muy bien, entonces, contestando a la pregunta, ¿cuánto asciende el impuesto anual proyectado que le corresponde abonar? Entonces, el impuesto que le corresponde abonar en un año es de 1.288 soles. Muy bien, hemos terminado con la situación 7 y nos vamos a la situación 8. Situación 8. Ya vamos terminando entonces con la sección de las situaciones propuestas para esta semana. Dice, la empresa Oxígeno obtuvo como renta neta 200.000 soles durante el año 2019. ¿Cuánto de impuesto tendrá que pagar dicha empresa? Entonces vamos a analizar antes con nuestra tablita que nos propusieron los de la SUNAT para resolver este problema. Pensemos entonces, ¿qué viene a ser la empresa Oxígeno? Entonces, la empresa, cuando habla ya de una empresa, sabemos que una empresa generalmente es una asociación de varias personas. Estamos hablando entonces de personas jurídicas. Por lo tanto, pertenece a la tercera categoría. Y en la tercera categoría, que está dada para los que se encuentran, ¿no?, dentro del régimen MIPE tributario, la tasa de interés anual es del 29,5%. Entonces, ponemos 29,5%. Entonces, de esta manera nosotros vamos a encontrar también lo que le corresponde pagar de impuesto o tributo a una empresa. Muy bien, entonces ahora sí, hacemos lo mismo para encontrar el impuesto a la renta a pagar por esta empresa. Entonces vamos a calcular el 29,5% de 200.000. Pongámoslo ya de una vez en forma fraccionaria. Entonces, un truquito, ¿no? Si nosotros tenemos 29,5 sobre 100, podemos poner también 295 sobre 1000. Entonces, representa lo mismo. De esta manera, nosotros podemos simplificar también con mayor facilidad. Ya algunos truquitos que deben saber, porque hay gente que ve fracciones y dice, ay señor, ¿para qué habré nacido para hacer estas fracciones? Pero realmente es una cuestión de práctica. Practicando te das cuenta de ciertos truquitos. Aquí ve, por ejemplo, ya me estoy comiendo un serapio. ¿Ya? Y vamos a resolverlo de una manera rápida y práctica. Entonces, 3 ceros de abajo se van con 3 ceros de arriba. Entonces, solamente nos queda 295 por 200. Y de esta manera estaríamos encontrando
el impuesto a la renta a pagar por la empresa Oxígeno. Desarrollamos esta multiplicación porque ya no hay otra escapatoria, o podemos hacer 295 por 100 más 295 por 2 y encontramos que nos va a salir 59.000. Entonces ven que es un monto grande, ¿no? Cuanto más grande es el ingreso, entonces obviamente mayor va a ser también el impuesto a pagar. Esto está en soles, no olvidarnos entonces. Y hemos visto que aplicando ya la renta correspondiente a la tercera categoría también lo hemos resuelto de una manera muy sencilla. Recordemos entonces esta tablita que nos propone la SUNAT para realizar estos cálculos. Solamente en la quinta categoría hay un poco más de procedimiento, ¿no? Unos pasos que debemos seguir para encontrar el monto adecuado. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto entonces trabajar estos problemas muy interesantes, obviamente, para desenvolvernos con facilidad dentro del campo financiero en la vida diaria. Muy bien, entonces nos vemos. Chao.